Muy buenas noches. Eh, Vamos a hacer un breve comentario respecto a la ley 31.012 que ha sido recientemente publicada en el diario oficial del peruano. Sobre esta ley, que viene a ser ley de protección policial, ha sido una ley que se ha discutido con el Congreso eh, recientemente saliente, Congreso que ha sido intervenido, ¿no?, por este gobierno. eh, Se ha podido recoger diversas apreciaciones respecto a esta ley y dentro de ellos estamos seguros que hay tanto opiniones que están a favor y opiniones en contra. Particularmente debo señalar que existen ciertos elementos que he podido verificar en esta ley que realmente podría llevar a una actuación confusa por parte de la policía. Vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Eh, Estimados amigos, la Policía Nacional, como tal, como institución jerarquizado, ya contaba eh, con sus reglamentos. Además, el decreto legislativo 1186, la misma que regulaba el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Tal es así que en esta nueva ley no hay en realidad cosas nuevas. Básicamente, para nosotros lo que sí pueda modificar o cambia en algo el panorama de aplicación de esta ley, de esta nueva ley 32.012, es básicamente a aspectos procesales de aplicación contra un agente de la Policía Nacional. Por ejemplo, en el decreto legislativo 1186, en el artículo octavo, señalaba circunstancias y conducta en uso de la fuerza de la Policía Nacional. El artículo numeral 8.1 señalaba: la Policía Nacional del Perú, observando lo prescrito en los artículos 4.6 y el numeral 7.2, se identifica como tal, individualiza a la persona o personas de intervenir y da una clara advertencia de su intención de usar la fuerza con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que esa advertencia lo ponga en peligro o creara un grave riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, o cuando la advertencia resultara evidentemente inadecuada, dadas las circunstancias del caso. Y asimismo, eh, el numeral 8.2 señalaba que el personal policial de la Policía Nacional del Perú puede usar la fuerza de conformidad con los artículos 4.6 y 7.2 en las siguientes circunstancias: cuando detenía en flagrancia o por mandato judicial. Asimismo, eh, cumplir un deber u órdenes dictadas por las autoridades competentes, entre otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, prevenir comisión de delitos faltas, proteger, defender bienes jurídicos tutelados y controlar a quien oponga resistencia a la autoridad. No estamos en desacuerdo con esa nueva norma que acaba de salir, porque viene a ser lo repetitivo. Lo que sí me causa mucha sorpresa es básicamente la modificación, por ejemplo, del artículo, del inciso del numeral 11 del artículo 20, que ya se va, que ya también estaba dentro de nuestro catálogo punitivo, unas causas eximentes. Así podemos acudir al Código Penal. En el artículo 20 vamos a poder contemplar causas de eximente responsabilidad penal. Por ejemplo, en el numeral 11 señalaba: el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muertes. Lo que quiere decir que ya lo teníamos en el Código Penal. Existe un decreto
legislativo, el 1168, de acuerdo a lo que acabo de señalar, el artículo 8 sobre todo, en qué circunstancias se puede hacer uso de la fuerza. Como tal, no es una ley nueva. Sin embargo, también he señalado sobre los aspectos procesales de protección a la policía. Entonces, vamos a entrar a un terreno político. No es un tema punitivo, estimados amigos. La responsabilidad penal de un oficial de la Policía Nacional o subalterno que no acate a las disposiciones legales que se encuentran plasmadas dentro de normas, dentro de sus propias reglamentos y dentro de nuestro catálogo punitivo, además contraviniendo los derechos humanos. El Perú tiene responsabilidades convencionales, entonces estaríamos denotando de que no hay nada nuevo. Lo que sí se ha podido verificar es que cuando he reiterado esto sería un tema político, es a efecto de salvaguardar la imagen policial. ¿Qué significa esto? Que al señalar en esta ley 31.012, reciente, en su artículo 292A, comparecencia restrictiva para la Policía Nacional del Perú. Hay un subrayado muy especial para nosotros, a nuestro juicio. A la Policía Nacional lo caracteriza como un sujeto especial, lo que significaría subjetivamente no se podría siquiera requerir una prisión preventiva, que viene a ser la máxima expresión de una medida coercitiva del tipo procesal. Aquí lo que nos señala es el artículo 292A, tendría que incorporarse al Código Procesal Penal, dice comparecencia restrictiva para la Policía Nacional. O sea, hay un mandato expreso, normativo, que, ojo, tiene un espíritu legal dentro del catálogo procesal. Y así dice este artículo, señalé así: se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 de nuestro Código Procesal Penal a la Policía Nacional del Perú que, en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y cause lesión o muerte, quedando prohibido, dice, prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva. Cuando esta norma, a través de esta ley, dice queda prohibido las diferentes autoridades, así también diferentes sujetos procesales, podrían darle una direccionalidad a su criterio, ¿no? Entonces, la interpretación va a tener que realizarse de acuerdo al interés de quien defiendas. Por ejemplo, en el caso del abogado que defiende a la Policía Nacional sobre alguna responsabilidad en el cumplimiento de su deber, se va a amparar ante esta normatividad. Lo que va a prohibir, lo que va a solicitar en respecto al espíritu de la norma, dada en esta ley 30.012, que no se le imponga la máxima expresión que es de la medida coercitiva personal procesal, que es la prisión preventiva. Lo que significa es que, como se ha estado solicitando prisión preventiva en el caso del efectivo policial de Piura y otros que durante su cumplimiento de su deber habrían herido o habrían asesinado, habrían causado la muerte a algún sospechoso. Sin embargo, esto me parece que viene a ser una respuesta política de una persecución, en todo caso adelantamiento de la represión contra un efectivo policial, lo cual, a mi criterio, se le antepone al efectivo policial como un sujeto especial, y no así ya sería parte de la masa coercible, que somos yo, tú y todas las personas. Incluso el mismo presidente de la República, luego de su cargo, puede ser sometido y requerido una prisión preventiva en su contra. Ese aspecto es muy sustancial. Ahora, ¿qué pasa si yo como abogado defiendo a la parte civil, defiendo a la parte
al lesionado o al muerto, a los familiares. Voy a tener una posición o voy a darle una interpretación distinta a este artículo, en pos de que solicite, sustancie, apoye la pretensión del Ministerio Público de que se le imponga la prisión preventiva. Hasta podría el juez realizar un control difuso, podría realizar un control difuso en su decisión, podríamos solicitarlo. Entonces, amigos, esto creo lo que va a crear dentro del proceso o dentro de la manifestación judicial o de persecución en el caso concreto de un efectivo policial, diversos criterios. ¿Va a sembrar doctrina, jurisprudencia? Seguramente sí. ¿Era necesario esta ley? No lo considero verdaderamente necesario, no. Nuestros jueces han resuelto casos sobre este tipo de sucesos, de actos, de lesiones efectivos policiales civiles. Así también el derecho comparado nos hace entender de cómo se debe actuar y juzgar. Y el derecho comparado es necesario distinguirlo. Por ejemplo, nosotros, podemos señalar, yendo, por ejemplo, al derecho español, el artículo, por ejemplo, 20.7 del Código Penal de España, dice, referido al cumplimiento del deber o al ejercicio legítimo de un derecho o cargo, como el artículo también 20.4 del Código Penal, regulador de la legítima defensa, autorizan, dice, a los agentes de policía en situaciones como las descritas anteriormente, ahora voy a señalar cuáles, de forma directa en el caso del artículo 20.7 del Código Penal, legítima defensa de terceros en el caso artículo 20.4 del Código Penal español, a salvaguardar la vida del sujeto necesitado a costa de la de su injusto agresor. Entonces, nosotros ya teníamos comprendido causas de eximente de responsabilidad penal en el artículo 20, inciso 11, ya teníamos regulado, teníamos controlado. Siendo así, esta ley nos parece, en principio, tiene cierta cutícula de inconstitucionalidad. No es necesario profundizar para poder darse cuenta de que a los agentes policiales lo que han previsto el legislador que ha mandado esta ley con una baja técnica legislativa, ha sido básicamente introducir un tema político en la actuación policial.